El mensaje que les voy a invitar para escuchar y ver, para escuchar en la palabra del Señor en esta hora, es un mensaje que creo que nosotros debemos siempre de reflexionar en él, en la palabra del Señor. Y quiero expresarles una experiencia en relación con esto, de que anduve buscando muchos y solamente uno o dos predicadores y proclamadores de la verdad tratan un poco este tema. Uno de ellos es Martin Luther King, un predicador como muchos saben, que fue el que defendió los derechos de los negros en los Estados Unidos, los derechos civiles, y se ocupó un poco de este tema. Y casi nadie más. Buscando, entre algunos otros comentarios, incluso hablando acerca de la ética del amor, pocos se ocupan de este tema. Y creo que es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta, que hablemos acerca de él y que nosotros que tenemos nuestro punto de vista, hagamos una reflexión y lleguemos nosotros, cada quien, a una conclusión, pero siempre basados en la palabra del Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Y para ello vamos a ir precisamente al Evangelio de Mateo. Y nuestro tema, fijémonos bien, nuestro tema en esta ocasión va a ser el trato con nuestros enemigos. Ese va a ser nuestro tema. El trato con nuestros enemigos. Y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículos 38 al 48. Dice así: ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como decía, este tema pocos lo tratan. Investigando para comentar esta porción bíblica y dar este mensaje, investigando, encontré con que casi prácticamente nadie habla de esto.
¿A qué se debe? Después de todo, es parte del Sermón del Monte. Es enseñanza del Señor Jesús. Y es una enseñanza que es particularmente importante para cada uno de nosotros, porque toca timbres que con frecuencia no tocamos. Es por eso que se hace necesario que reflexionemos por unos momentos en relación con el tema que ahora nos ocupa: el trato con nuestros enemigos. Es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando en este pasaje, parte del famoso Sermón del Monte. Este sermón viene a explicar lo que nosotros incluso tomamos y vemos en relación con la ley de Dios, con los mandamientos de la ley del Señor. El Señor Jesús, yendo más allá y aplicándola, porque esto es, aplicando la ley de Dios, habla acerca de el alcance espiritual que nosotros debemos de entender en relación precisamente con los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña? Esto lo vemos precisamente en el pasaje que nosotros estamos considerando. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender en relación con nuestros enemigos? El Señor Jesús nos da la pauta para que nosotros tomemos una decisión y que en ese sentido tengamos un concepto y un principio fundamental en nuestro trato con los demás. ¿Y qué es lo que primero tenemos? Primero, tenemos un mandamiento radical. Esto es un mandamiento radical. Versículos 38 al 42 dice: ¿Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. He ahí lo que nosotros tenemos en relación con lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos en relación con este tipo de personas con las cuales nosotros vamos a tener trato. Ahora bien, ¿en qué sentido? Bueno, en el aspecto más que nada como una cuestión de índole moral y espiritual. Fíjense bien, este mandamiento verdaderamente radical era ojo por ojo y diente por diente. Y esto nosotros lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, entonces el Señor Jesús, hablando de la necesidad de dar una explicación de este mandamiento, nos dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Uno se pregunta: ah, caray. No solamente
me está indicando que el mandamiento en relación con esto es realmente para ponerse a pensar. Pero entonces nos dice, no lo resistas. Antes, a cualquiera que te golpee, vuélvele también la otra. Pensando en esto, uno se pregunta, bueno, si yo me encuentro en una situación embarazosa con nuestro enemigo, con mi enemigo, ¿qué es lo que voy a hacer cuando él me agreda y actúe en contra mía? Entonces me dice el Señor, no resistas al que es malo. Bien, entonces, si en ese aspecto no voy a resistir al que es malo, porque después de todo, poner en práctica lo que esta ley decía, era una ley tajante, era una ley radical. Es lo que nosotros damos en llamar, lo que se ha dado en llamar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero el Señor Jesús pone un principio fundamental contrarrestando este tipo de accionar. Y dice, no resistas al que es malo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces uno se pregunta, ¿es posible? Sí, es posible. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar en relación con esto, nosotros definitivamente tenemos que considerar la acción de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces consultamos al Señor y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículos 22 y 23. Y dice la palabra de Dios en este pasaje. El Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículos 22 y 23. Fíjense bien. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? O sea, una cachetada. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces uno reacciona y piensa, ah, caray. El Señor Jesús, en esta ocasión, no está poniendo la otra mejilla, sino que reprende al que lo golpea y le dice, bueno, si estoy mal, dime en qué está el mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? ¿Se dan cuenta? Eso significa entonces que nuestro Señor Jesucristo, en muchos aspectos, lo que está haciendo es que nuestra mentalidad esté centrada. Fíjense bien, esté centrada. Y lo pensemos dos veces en relación con las ofensas que a veces hacemos o nos hacen. Y que estemos nosotros preparados para una situación de esa naturaleza. Porque el mandamiento, los judíos prácticamente lo habían llevado hasta el extremo. De tal manera que ya no existía ni compasión, ni solidaridad, ni nada por el estilo. Y se habían vuelto un tanto realmente secos
y radicales. Entonces el Señor Jesús dice, no, yo te lo digo, yo te digo. Obra de esta manera. Y cuando en una situación como nuestro Señor Jesucristo incluso dijo, bueno, realmente, ¿por qué me estás golpeando? Está bien, pongo la otra, pero dime por qué. ¿Se dan cuenta? Antes no, simplemente se agarran a las trompadas y se acabó. Esto nos enseña a nosotros que en muchos aspectos pensemos 2 o 3 veces antes de ejecutar un mandamiento que dice ojo por ojo y diente por diente. No, ama a tu enemigo, respeta a tu enemigo. E incluso nosotros también lo podemos ver en el libro de los Hechos. Fíjense bien, en el libro de los Hechos, en su capítulo 23, y versículos 1 al 3, vean lo que dice. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Ah, caray. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? ¿Por qué no pone la otra mejilla? ¿O por qué no pone incluso la primera mejilla? No. Está en muchos aspectos combatiendo lo radical que se había vuelto el pueblo de Israel. Y es que, mis amigos y mis hermanos, nosotros con frecuencia siempre caemos en los extremos. Y vamos al extremo, cuando nosotros deberíamos, en realidad, de ser ecuánimes y saber qué hacer en un momento determinado. E incluso, el mismo Señor nos enseña a que nos defendamos en muchos aspectos. Es lo que nos dice Lucas 22, 36. Dice así. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. O sea, no vayamos a lo radical, sino que sepamos nosotros ser ecuánimes. ¿Qué hacer en un momento determinado? Nuestro espíritu y nuestra manera de ser debe de ser conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Porque en ese sentido vamos a vivir de una manera realmente controlada, eficaz y ecuánimemente. Ven ustedes, quienes no siguen los mandamientos del Señor Jesús se vuelven fríos, calculadores, ladrones, estafadores y sin una pizca de amor y de conciencia social. Y esto es lo que el Señor Jesucristo pretendía. Que supiésemos nosotros realmente comprendernos mutuamente y no irnos a los extremos, sino saber, podemos decirlo así,
capotear el temporal. Saber en un momento dado qué hacer en nuestra propia vida y cuál ha de ser nuestro comportamiento en relación precisamente con una situación de esta naturaleza. A veces, o por lo general, nosotros vamos antes que nada a confiar en el Señor. Y esto es lo que nos está enseñando en el pasaje que estamos nosotros considerando. Y es lo que nos dice en los versículos que hemos leído. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En otras palabras, aprende a ser solidario. Aprende a sobrellevar la situación de cada cual. Y haciendo esto, mis amigos y mis hermanos, la gente se va a sorprender. Y no nos vamos a encontrar en un predicamento de esta naturaleza, sino que si nuestro espíritu está acorde con las enseñanzas de nuestro Salvador, vamos nosotros en realidad a salir avantes y a tener conciencia social, que es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando. Pero no solamente eso. En segundo lugar, tenemos una enseñanza que sacude el alma como parte de nuestro trato con nuestros enemigos. Versículos 43 al 45 dice: ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. He ahí lo que nos enseña nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que en realidad, en este sentido, porque esto era el mandamiento, y esta era la enseñanza? Fíjense, ¿a dónde habían llegado estos hombres y estos personajes con las leyes que habían ellos interpretado de una manera radical? Si es ojo por ojo y diente por diente, entonces amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Hasta allá habían llegado, en el sentido de realmente aborrecerse unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo lo que está enseñando es poner un antídoto contra el odio. El odio que había llegado prácticamente a ser un mandamiento. Odiarás a tus enemigos. Es más, nuestro Señor Jesucristo se vio en una situación de esta naturaleza. Dice la Biblia. No vamos a ir al pasaje, pero dice la Biblia. Muchos lo recuerdan. El Señor Jesús iba camino a Jerusalén y le era necesario pasar por Samaria. Llega a un lugar en el pozo que Jacob había dado a su hijo José. Se sienta cansado del camino mientras sus discípulos van a comprar que comer en el pueblo cercano. Él se sienta cansado por el camino. Llega una mujer a sacar agua y entonces Jesús le dice: dame de beber. ¡Pum! La reacción de la mujer samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Hasta dónde había llegado el odio?
judíos y samaritanos. Los samaritanos eran también judíos. Pero lo radical de los judíos de Judea había llegado precisamente a una interpretación exagerada, de tal manera que se odiaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo, no, amarás a tu enemigo. Bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que os ultrajan, aborrecen, y orad porque os ultrajan y os persiguen. Es decir, nosotros debemos de aprender la ley del verdadero amor, de una comprensión mutua. Ahora bien, pero fíjense bien cómo nuestro Señor Jesucristo dice, ámenlos, oren por ellos, porque se encuentran realmente estos enemigos que aborrecen, que ultrajan, que maldicen en una situación triste y lamentable. Ahora bien, sin embargo, la palabra de Dios también nos enseña. Y si nosotros vemos en 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 11, allí nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. 1 Corintios, capítulo 5 y versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Se dan cuenta? O sea, que nosotros debemos de tener un espíritu abierto, pero al mismo tiempo un espíritu verdaderamente conforme a las enseñanzas de nuestro Salvador. Ahora bien, no digamos incluso lo que nos enseña Judas. Judas, en los versículos 22 y 23, nos dice de la siguiente manera. Judas 22 y 23 dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la misma ropa contaminada por su carne. Es decir, nosotros debemos de aprender a convivir de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Por eso, cada principio fundamental en nuestra vida como creyentes, tenemos nosotros que consultar lo que dice la palabra de Dios. Y debemos de aprender a convivir en ese amor, en ese espíritu de amor y de verdad. Pero nuestra sociedad no ha aprendido nada de esto. Lo que el Señor Jesucristo pretende y quiere de cada uno de nosotros. No vivir, como se dice vulgarmente, como el perro y el gato. Antes, ahora ya ellos conviven. Pero la sociedad no ha aprendido a convivir. Y eso es lo que el Señor Jesucristo pretende. ¿Por qué? Por último, porque en realidad lo que el Señor Jesucristo pretende es esto: la perfección. Por eso, en tercer lugar, es la manera de perfeccionarnos
a nosotros como creyentes. Versículos 46 al 48 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En última instancia, lo que el Señor Jesucristo quiere es que nosotros seamos perfectos, que busquemos la perfección. ¿A través de qué? De la oración, del amor, de la comprensión. Por eso dice Judas: tened de ellos misericordia con temor. Con temor. Sí, porque mis amigos y mis hermanos, aquellas personas que odian, que injurian, aquellas personas que afligen a los demás, son dignas de lástima, son dignas de comprensión, porque no saben, como dijo el Señor Jesús, no saben lo que hacen. Y nosotros somos los primeros que debemos de comprenderlos y de orar por ellos. Como dice el apóstol Pablo, no que convivamos, porque ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Pero sí, que oremos por ellos, que sepamos entender cuál es su corazón. Su corazón camina en las tinieblas y está negro de maldad, y por eso se comportan de esa manera. Y los primeros que debemos de entender somos nosotros, porque esa gente no conoce otra forma de actuar más que avaricia, codicia y todo tipo de maldad que brota de su corazón. Y de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestarlo con oración y buena actitud. Es decir, comprender y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero esto solo se consigue poniendo en práctica las enseñanzas de Jesús. Somos más que el mundo. Hagamos más que Él. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos buscando la perfección, pero recordémonos, aquí no lo vamos a lograr, sino hasta el final de los tiempos. Pero estamos luchando para poder lograrlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para esto, solamente conociendo a Jesús y entregando nuestra vida a Jesús, es como nosotros podemos lograrlo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.